Cornelio Reina nació el 16 de septiembre de 1940 en la pequeña comunidad de Notillas, en el municipio de Reynosas, Coahuila. Aunque más tarde su vida lo llevaría a los escenarios de todo México, esos primeros años estuvieron marcados por la humildad y la necesidad. Como hijo de un zapatero, Cornelio creció rodeado de carencias económicas, pero también de un entorno en el que la música era una válvula de escape. Desde muy joven, mostró una inclinación natural hacia la música, quizás como una forma de evadir las dificultades que le imponía la vida en el campo. Desde los 16 años, Cornelio comenzó a trabajar como albañil en Ciudad Acuña, Coahuila. En esos años duros de trabajo físico, aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, alimentado por su deseo de expresarse a través de la música. Su estilo inicial fue fuertemente influenciado por las baladas populares y los sonidos del norte de México, aunque todavía faltaba algo para que Cornelio encontrara su voz propia, esa que marcaría una generación. El destino de Cornelio cambió radicalmente cuando en 1961 conoció a Ramón Ayala, un joven acordeonista originario de Tamaulipas que compartía el mismo sueño de triunfar en la música. Este encuentro fue el que dio inicio a una de las duplas más icónicas en la historia de la música norteña. Juntos formaron Los Relámpagos del Norte, una agrupación que comenzó a tocar en bares y eventos locales, pero que rápidamente ganó notoriedad gracias a la fusión del acordeón de Ayala y la inconfundible voz de Reina. En 1963, lanzaron su primer sencillo, Ya no llores, una canción que capturaba la esencia del desamor en un estilo único que combinaba el sonido norteño tradicional con una frescura moderna. El éxito fue inmediato, y pronto los Relámpagos del Norte comenzaron a grabar disco tras disco, alcanzando un nivel de popularidad que pocos grupos de la época habían logrado. En un tiempo en que la música ranchera y norteña estaban dominadas por figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete, Cornelio Reina irrumpió con un estilo crudo y auténtico, hablando de desamor y dolor de una manera que resonaba profundamente con el público. Durante la década de los años 60 y 70, Cornelio no solo consolidó su carrera musical, sino que también incursionó en el cine mexicano. Su carisma natural lo llevó a la pantalla grande, donde protagonizó una serie de películas al lado de importantes figuras del cine mexicano. En 1965, hizo su debut cinematográfico con la película Pánico en la Montaña, pero fue su trabajo en Lágrimas de mi barrio 1973 el que realmente lo catapultó como una estrella más allá de la música. En estas películas, Cornelio interpretaba a personajes que reflejaban su propia vida, hombres humildes, trabajadores y siempre al borde de un desamor. Su interpretación sencilla pero auténtica lo hizo conectar con la audiencia, convirtiéndolo en una figura querida tanto en la música como en el cine. Durante estos años, Cornelio y Ramón Ayala continuaron produciendo éxitos que se volvieron himnos de la música norteña. Canciones como Te vas ángel mío, Mi tesoro y Carta jugada se convirtieron en clásicos. Cada nuevo disco reforzaba su estatus como pioneros de un sonido que resonaba en los corazones de los mexicanos de todas las clases sociales. En poco tiempo, sus álbumes comenzaron a venderse por miles y Cornelio fue aclamado no solo por su habilidad vocal, sino también por su capacidad para escribir letras que destilaban el dolor y la alegría de la vida cotidiana. Sin embargo, a medida que su carrera seguía en ascenso, los problemas personales y profesionales comenzaron a asomar. La relación entre Cornelio y Ramón Ayala, que alguna vez había sido el pilar de su éxito, comenzó a tensarse. Cornelio, cada vez más atraído por las ofertas del cine y buscando un espacio como solista, decidió separarse de los Relámpagos del Norte en 1971. Esta ruptura sorprendió a muchos, ya que el dúo era uno de los más exitosos de la época. Cornelio apostó por su carrera en solitario, un movimiento arriesgado que no estuvo exento de controversias. Su decisión de dejar atrás a Ramón Ayala fue duramente criticada por algunos fanáticos, pero Cornelio estaba decidido a abrirse paso como solista. En 1972, lanzó su primer álbum en solitario, Me caí de la nube, un disco que no solo confirmó su talento, sino que también cimentó su estatus como una estrella independiente.
La canción que daba título al álbum se convirtió en un hit instantáneo y es hasta hoy una de las más recordadas de su repertorio. A lo largo de su carrera, Cornelio Reina colaboró con importantes figuras de la música y el cine mexicano. Además de su asociación con Ramón Ayala, trabajó con otros grandes exponentes del género norteño, como los Tigres del Norte, quienes también reconocieron su influencia en su estilo musical. Cornelio también fue influenciado por las leyendas de la música ranchera, como José Alfredo Jiménez, quien fue una de sus principales fuentes de inspiración a la hora de escribir canciones cargadas de sentimiento. Cornelio no solo era un cantante y actor carismático, sino también un compositor talentoso. Su habilidad para escribir canciones que conectaban con el público era innegable, y muchos de sus temas se convirtieron en clásicos de la música popular mexicana. Canciones como Me sacaron del Tenampa, Dos gotas de agua y Te vas se grabaron en la memoria colectiva, consolidándolo como uno de los compositores más importantes del género norteño. A finales de los años 70, Cornelio ya era una figura consolidada en el mundo de la música y el cine. Sin embargo, su vida personal estaba lejos de ser perfecta. La fama, los compromisos y las tensiones personales comenzaron a afectar su vida fuera del escenario. Cornelio lidió con problemas de alcoholismo, algo que afectó tanto su salud como sus relaciones profesionales. A pesar de esto, su talento y carisma siempre lograron sacarlo adelante, manteniéndolo en el corazón de sus fanáticos. Después de una etapa en solitario llena de éxitos, Cornelio sintió el llamado de regresar a sus raíces. En los años 80, se reencontró con Ramón Ayala, el compañero con el que había compartido tantos triunfos en los años 60. Aunque habían pasado más de una década separados, el respeto y cariño entre ambos nunca se había desvanecido por completo. En 1993, Cornelio y Ramón grabaron el álbum 15 éxitos de los Relámpagos del Norte, una colección de sus grandes temas que les permitió reencontrarse con su público más fiel y volver a disfrutar del éxito como dúo. Este reencuentro no solo fue una explosión nostálgica para los fanáticos de la música norteña, sino que también fue una prueba del profundo vínculo entre Cornelio y su estilo musical, que nunca lo abandonó, incluso cuando exploraba otros horizontes. Este álbum fue un regreso triunfal, y aunque no alcanzó el impacto de su primera etapa, recordó a todos porque los Relámpagos del Norte eran una fuerza inigualable. Además de su música, Cornelio también dejó un legado importante en el cine mexicano. Durante su carrera, participó en más de una docena de películas, muchas de las cuales contaban historias de hombres humildes que reflejaban su propia vida y lucha. Películas como Lágrimas de mi barrio en 1973 y Valentín de la Sierra en 1979 mostraron a Cornelio en papeles de hombres valientes, enfrentados a las dificultades de la vida, pero siempre con una integridad inquebrantable. Estas películas no solo expandieron su fama, sino que también lo convirtieron en una figura icónica del cine de la época, al lado de otras grandes estrellas de la música y el cine mexicano. La conexión entre la música norteña y el cine siempre había sido estrecha, y Cornelio fue uno de los artistas que mejor encarnó esa unión. Incluso en la pantalla, su autenticidad y humildad lo hicieron destacar, y su influencia perduró mucho después de que dejara de actuar. Sin embargo, su salud empezó a deteriorarse de manera preocupante. Los años de excesos, giras agotadoras y las presiones del mundo del espectáculo comenzaron a cobrarle factura. Aún así, Cornelio continuó componiendo y presentándose en vivo, siempre con la misma pasión que lo había acompañado desde el inicio de su carrera. A medida que su salud empeoraba, Cornelio fue disminuyendo sus apariciones públicas. Pero incluso en sus momentos más difíciles, seguía teniendo esa conexión especial con su público que nunca dejó de apoyarlo. La leyenda de Cornelio Reina estaba cimentada, y aunque su cuerpo se debilitaba, su legado como uno de los más grandes exponentes de la música norteña permanecía intacto. El 22 de enero de 1997, Cornelio Reina falleció debido a complicaciones de una úlcera gástrica perforada. Tenía 56 años. Su muerte fue un golpe duro para el mundo de la música mexicana.
Los fanáticos de todo el país lloraron la pérdida de un hombre que había transformado el panorama de la música norteña con su voz única y su inquebrantable autenticidad. Cornelio Reina no solo fue un cantante, compositor y actor. Fue un símbolo de la lucha y el triunfo del hombre común. Su música, impregnada de una melancolía y honestidad únicas, continúa resonando con aquellos que encuentran consuelo en sus palabras. Aunque Cornelio ya no esté físicamente entre nosotros, su voz sigue viva en cada rincón donde se escucha la música norteña, y su legado permanece como un testamento del poder del talento y la perseverancia. Ramón Covarrubias Garza, conocido en el mundo como Ramón Ayala, nació el 15 de diciembre de 1945 en la cálida y musical ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Desde sus primeros años, el destino parecía haber tejido una conexión inquebrantable entre él y la música. Su padre, Ramón Covarrubias, era un acordeonista de rancheras y polcas, y fue precisamente bajo su sombra que el pequeño Ramón comenzó a sentir la vibración de los acordes correr por sus venas. A los 6 años, ya podía manipular el acordeón con una habilidad que dejaba a todos sorprendidos. La música no era solo una afición, para Ramón, era una forma de expresión, una necesidad. Los años de su adolescencia fueron marcados por la influencia de grandes acordeonistas del norte de México y el sur de Texas. Ramón admiraba profundamente a Narciso Martínez, conocido como el Huracán del Valle, y a Valerio Longoria, dos pioneros del género norteño. Estas figuras se convirtieron en sus principales referentes, y fue a partir de la fusión de estilos como polcas, redobas y corridos que Ayala empezó a definir su propio sonido. En 1963, con tan solo 18 años, Ramón decidió dar el salto profesional al formar parte de los Jilgueros de Marín, una agrupación que le permitió presentarse en fiestas y bares locales. Sin embargo, su verdadera oportunidad llegó en 1966 cuando conoció a Cornelio Reina, un talentoso cantante y compositor con una voz peculiar y rasposa. Juntos formaron Los Relámpagos del Norte, una de las duplas más icónicas de la música norteña, que rápidamente empezó a destacar en la escena regional. El primer gran éxito de Los Relámpagos del Norte llegó con la canción Ya no llores en 1966, un tema cargado de emociones, donde el acordeón de Ramón y la voz de Cornelio se fusionaban en una melodía que resonaba profundamente con el público. Ese mismo año, lanzaron su primer álbum, también titulado Ya no llores, que se convirtió en un fenómeno musical. Canciones como Te parto el alma y Mil noches demostraron que la dupla había encontrado una fórmula ganadora, el carisma y sentimiento de Cornelio combinados con el virtuosismo y creatividad de Ramón. Los años siguientes fueron una etapa de oro para Los Relámpagos del Norte. Entre 1967 y 1971, lanzaron más de 20 álbumes, destacándose por temas como Mi tesoro, Bonita finca de adobe y Devolución. Estos corridos y rancheras conquistaron tanto a la audiencia mexicana como a los migrantes en Estados Unidos, quienes encontraban en las letras y el estilo de Ramón y Cornelio una conexión emocional con su tierra y sus raíces. El ritmo contagioso y la precisión del acordeón de Ramón se convirtieron en una marca registrada, un sello inconfundible que delineaba la música norteña en esa época. En paralelo a su creciente fama en la música, Ramón y Cornelio también incursionaron en el cine mexicano. La época dorada del cine de charros y balazos vio a estos dos artistas compartir pantalla con grandes figuras del cine mexicano. En 1969, protagonizaron la película La Coyota, un filme donde Ramón no solo destacó por su música, sino también por su carisma actoral. Durante los años 70, ambos participaron en varias producciones, consolidando su popularidad tanto en el mundo musical como en el cinematográfico. En 1971, Ramón enfrentó uno de los primeros desafíos importantes de su carrera. Cornelio Reina decidió seguir una carrera como solista, dejando a Ramón sin su compañero de éxito. Este momento fue crucial para Ramón Ayala, quien no solo debía superar la tristeza de la separación, sino que también tenía que reinventarse musicalmente para no perder el impulso que habían logrado juntos. Pero lejos de decaer, Ramón vio esta ruptura como una oportunidad para evolucionar.
Decidió formar una nueva agrupación, que más tarde se conocería como Los Bravos del Norte, y en 1972, el grupo lanzó su primer álbum homónimo. Fue en este punto que Ramón Ayala comenzó a cimentar su carrera como una de las figuras más importantes de la música norteña, no solo como acordeonista, sino también como líder indiscutible de la banda. Con Los Bravos del Norte, su música adquirió un toque más moderno, pero sin perder la esencia del sonido norteño tradicional. El carisma de Ramón Ayala, tanto en el escenario como fuera de él, siempre fue una parte fundamental de su éxito. Su presencia magnética, combinada con su maestría en el acordeón, lo convirtió en un ícono indiscutible de la música regional mexicana. Aunque las canciones seguían girando en torno a historias de amor, desamor y la vida rural, Ramón aportaba una emoción particular que conectaba con las multitudes. La década de los 70 fue testigo del despegue definitivo de Ramón Ayala con éxitos como Tragos Amargos 1973, una de sus canciones más emblemáticas que capturó el dolor del desamor con una intensidad que pocas canciones lograban. Esta canción, junto con Un Rinconcito en el Cielo, se consolidó como un himno del género norteño, y para muchos, marcó la cumbre de su creatividad artística. Los Bravos del Norte pronto se convirtieron en la agrupación líder del género, y Ramón fue reconocido como el rey del acordeón, un título que llevaría con orgullo durante toda su carrera. Inspirado por artistas como Joaquín Pardavé y Pedro Infante, Ramón no solo desarrolló su estilo musical, sino que también aprendió del carisma y la pasión que estas figuras transmitían a través de su arte. Fue en esos primeros años de formación y experimentación que Ramón Ayala, guiado por su talento natural, empezó a forjar una carrera que lo llevaría a convertirse en una leyenda viva de la música mexicana. La historia apenas comenzaba. Uno de los momentos clave de su carrera ocurrió en 1978, cuando recibió su primer Grammy Latino por su álbum El Número 1. A pesar de que los premios internacionales no eran una prioridad en la música regional mexicana, este reconocimiento le dio un estatus aún más elevado. Sus producciones, ahora más profesionales y elaboradas, seguían manteniendo la autenticidad del sonido norteño, pero con una calidad superior que lo diferenciaba de muchos de sus contemporáneos. Ramón se rodeó de grandes músicos y bajo su liderazgo, los Bravos del Norte se convirtieron en una verdadera máquina de éxitos. La década de los 80 fue una mezcla de logros y desafíos para Ramón Ayala. Musicalmente, seguía lanzando canciones inolvidables. Temas como Un Puño de Tierra y Seis Pies Abajo se convirtieron en verdaderos himnos, especialmente para el público trabajador y los migrantes que veían en sus letras una conexión con la lucha diaria. Pero a medida que su música ganaba reconocimiento, también comenzaron a surgir controversias. Durante este tiempo, Ramón Ayala fue relacionado con un tema que, para muchos músicos de la época, resultaba inevitable: los rumores sobre supuestos vínculos con el narcotráfico. La relación entre los narcocorridos y el auge del tráfico de drogas en el norte de México empezó a atraer la atención del público y de las autoridades. Aunque Ramón Ayala no interpretaba narcocorridos como otros artistas del género, su asociación con ciertos personajes influyentes dentro de ese mundo comenzó a generar comentarios. A finales de los años 80 y principios de los 90, algunos de sus conciertos fueron patrocinados por figuras vinculadas al narcotráfico, lo que alimentó aún más las sospechas. El punto más álgido llegó en diciembre de 2009, cuando Ramón Ayala fue detenido durante una redada en una fiesta organizada por líderes del cartel de los Beltrán Leiva, en Cuernavaca. Este evento fue un golpe mediático tremendo que manchó, aunque brevemente, su impecable trayectoria. Las noticias de su arresto corrieron como pólvora, y aunque Ramón siempre mantuvo que estaba allí únicamente para tocar y no tenía conocimiento de las actividades ilícitas, el daño ya estaba hecho. Pasó varios días bajo custodia antes de ser liberado, pero el escándalo afectó su imagen pública. Sin embargo, Ramón Ayala, con su carisma inquebrantable y su devoción por la música, logró sobreponerse. A pesar de los rumores y las controversias, su base de seguidores siguió apoyándolo fielmente. En medio de estos momentos difíciles, la música seguía siendo su refugio.
Los años 90 lo vieron lanzar algunos de sus álbumes más exitosos, como Rinconcito en el Cielo 1993 y Entregando el Corazón 1994, donde seguía cantándole al amor, al desamor y a la vida dura del hombre del campo. Las estaciones de radio y los programas de televisión no dejaban de tocar sus canciones, y a pesar de los altibajos, Ramón Ayala se mantuvo como un líder indiscutido del género. En el ámbito cinematográfico, Ramón siguió apareciendo en varias películas que ayudaron a consolidar su imagen de héroe popular. A lo largo de los años 80, protagonizó varias cintas como El hijo de nadie y El cuatrero, en las que interpretaba personajes valientes y luchadores, muy cercanos a su propio perfil de artista que emergió de las dificultades. Estas películas, aunque no fueron éxitos taquilleros, ayudaron a mantener su figura en el imaginario colectivo, mostrando a Ramón no solo como músico, sino como un ícono cultural. Además de sus logros y controversias, Ramón Ayala nunca olvidó sus raíces. A lo largo de su carrera, colaboró con grandes figuras de la música regional, como Antonio Aguilar, con quien compartió escenarios y grabaciones, así como con su hijo, Pepe Aguilar, en algunas giras. También fue amigo cercano de otros grandes de la música norteña, como los Tigres del Norte y Lorenzo de Monteclaro, con quienes compartía la visión de llevar la música tradicional del norte a cada rincón de México y Estados Unidos. Para 2010, Ramón Ayala ya era una leyenda viviente. Con más de 5 décadas de trayectoria musical y más de 100 discos grabados, su lugar en la historia de la música norteña estaba más que asegurado. Temas como Un rinconcito en el cielo, La misma estrella y el infalible Tragos amargos seguían resonando en todas partes, desde pequeñas cantinas hasta grandes arenas. Sin embargo, Ramón sabía que su legado no solo estaba en las canciones que había escrito o interpretado, sino en las generaciones que había inspirado. En esos años, comenzó a prestar más atención a los nuevos talentos de la música regional mexicana. Artistas jóvenes como Julián Álvarez y Gerardo Ortiz no solo veían en Ramón un modelo a seguir, sino que muchos de ellos crecieron escuchando su música. Los Tigres del Norte, por ejemplo, nunca ocultaron su admiración hacia él y lo mencionaban en cada entrevista como uno de los pilares de la música norteña. Para Ramón, ver cómo su estilo seguía influyendo en nuevas generaciones de músicos era un honor, pero también un recordatorio del peso de la responsabilidad que cargaba, mantener viva la esencia de la música norteña, sin dejarse llevar por las modas. Uno de los aspectos más conmovedores de esta etapa de su vida fue su reconciliación con su papel como padre y esposo. A pesar de los desafíos que la fama trajo a su vida personal, Ramón encontró consuelo en sus hijos, quienes también siguieron el camino de la música. Ramón Ayala Jr., por ejemplo, comenzó a hacerse un nombre en la industria y aunque cargaba con el peso del apellido, lo hizo con orgullo y respeto hacia el legado de su padre. Ver a su hijo seguir sus pasos fue una de las mayores satisfacciones para Ramón, quien nunca obligó a ninguno de sus hijos a dedicarse a la música, pero siempre les mostró el camino con su ejemplo. El final de la vida artística de Ramón Ayala no fue marcado por un retiro oficial, sino por una silenciosa retirada de los grandes escenarios. Para él, la música no era un trabajo, era su vida. Mientras tenga fuerzas, dijo en una entrevista poco antes de su 75 cumpleaños, seguiré tocando. Porque la música no me deja descansar, es mi motor. En la historia de la música norteña, pocos nombres resuenan con la intensidad de los Relámpagos del Norte. Formados por Cornelio Reina y Ramón Ayala en Reynosa, Tamaulipas, este dúo revolucionó el género con su estilo único y emotivas interpretaciones. Desde sus humildes inicios hasta convertirse en pioneros de la música norteña, su legado perdura como un trueno que aún retumba en el corazón de sus seguidores. A principios de los años 60, en el bar Cadillac de Reynosa, Cornelio Reina, entonces parte del dueto Carta Blanca, conoció a un joven llamado Ramón Covarrubias, quien más tarde adoptaría el nombre artístico de Ramón Ayala. Impresionado por la habilidad de Ramón con el acordeón, Cornelio lo invitó a unirse a su grupo. Con la salida de Juan Peña del dueto, Cornelio y Ramón decidieron formar un nuevo dúo, naciendo así los Relámpagos del Norte. En 1963, grabaron su primer éxito, Ya no llores, bajo el sello Vigo Records.
Este tema marcó el inicio de una serie de éxitos que incluyeron Ay Ojitos, La tinta de mi sangre y Mi tesoro. Su estilo innovador, que combinaba la voz melancólica de Cornelio con el virtuoso acordeón de Ramón, redefinió la música norteña y la llevó a nuevos horizontes. Durante los años 60, los Relámpagos del Norte se convirtieron en un fenómeno musical, llevando la música norteña a un público más amplio y diverso. Su influencia fue tan significativa que participaron en la película El Ojo de Vidrio en 1969, protagonizada por Antonio Aguilar, donde interpretaron su éxito Ay Ojitos. La química entre Cornelio y Ramón era innegable. Cornelio, con su voz melancólica y su habilidad en el bajo sexto, complementaba perfectamente el virtuosismo de Ramón en el acordeón. Durante su apogeo, los Relámpagos del Norte participaron en importantes festivales y colaboraron con otros artistas destacados del momento. Su influencia se extendió más allá de la música, impactando la moda y el estilo de vida de la época. El dúo se convirtió en un símbolo de identidad cultural para muchos mexicanos, tanto en el país como en el extranjero. Sin embargo, la presión del éxito y las diferencias creativas comenzaron a generar tensiones entre los dos músicos. En 1971, después de casi una década de colaboración, Cornelio y Ramón decidieron tomar caminos separados. Cornelio se enfocó en su carrera como solista y actor, mientras que Ramón formó el grupo Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, continuando su legado en la música norteña. La separación de los Relámpagos del Norte marcó el fin de una era, pero su impacto perduró. Ambos artistas siguieron cosechando éxitos por separado, y su influencia en el género norteño se mantuvo vigente. La música que crearon juntos sigue siendo celebrada y escuchada por nuevas generaciones, testimonio de su talento y legado duradero. Tras su separación en 1971, surgieron diversas controversias y rumores que envolvieron a ambos artistas, marcando una etapa de incertidumbre y especulación en sus carreras. Uno de los rumores más persistentes fue la supuesta traición de Ramón Ayala a Cornelio Reina, al involucrarse sentimentalmente con una mujer cercana a este último. Aunque nunca se confirmó oficialmente, esta versión circuló ampliamente entre sus seguidores y en medios especializados, alimentando la narrativa de una ruptura no solo profesional, sino también personal. Tras la separación, Cornelio Reina se enfocó en su carrera como solista y actor, explorando nuevos géneros musicales y participando en diversas películas. Por su parte, Ramón Ayala formó el grupo Los Bravos del Norte, consolidándose como una figura prominente en la música norteña. A pesar de sus caminos divergentes, ambos artistas mantuvieron una relación cordial, desmintiendo en varias ocasiones los rumores de enemistad. Tras su separación en 1971, como ya se ha contado, Ramón Ayala y Cornelio Reina tomaron rumbos distintos, pero lo que muchos desconocen es que su legado conjunto no solo sobrevivió, se convirtió en una fuente de inspiración, mitificación y culto. Con los años, surgieron decenas de agrupaciones norteñas que adoptaron su estilo, replicaron sus letras e incluso intentaron copiar su imagen. Pero había algo en los Relámpagos que no se podía falsificar, la química entre dos talentos que, cuando se alineaban, eran capaces de provocar tormentas emocionales en el público. A partir de los años 80, mientras el norteño tradicional empezaba a mezclarse con corrientes más comerciales y la frontera entre géneros comenzaba a difuminarse, los discos de los Relámpagos del Norte se mantuvieron como una especie de Biblia para los puristas. Jóvenes músicos los mencionaban en entrevistas como su referencia principal. Incluso artistas de géneros distintos, como los del Tex-Mex, el regional mexicano e incluso el mariachi, comenzaron a versionar sus temas. Su influencia no se limitó al sonido, también marcó una forma de cantar el dolor, una forma de mirar el abandono con valentía, de transformar el despecho en himno. En el año 1995, en medio de esa oleada de homenajes y redescubrimientos, se suscitó un hecho tan inesperado como emocional. Cornelio Reina y Ramón Ayala volvieron a compartir escenario. El reencuentro se dio en el programa televisivo Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, y fue uno de los momentos televisivos más emotivos de esa década para la música popular mexicana. No hubo palabras de reconciliación públicas. No hubo discursos.
solo música. Los dos, de pie frente a frente, como si el tiempo se hubiera desvanecido, interpretaron Ay Ojitos, uno de los clásicos que los catapultó en su juventud. El público no pudo contener las lágrimas. Y tampoco ellos. Ese reencuentro, aunque breve, fue suficiente para confirmar lo que muchos ya intuían: la historia de los Relámpagos no era una que pudiera cerrarse con un punto final. Era, más bien, una melodía abierta, capaz de volver a sonar cuando uno menos lo esperara. De ahí en adelante, la figura de Cornelio Reina se convirtió en leyenda viviente, y Ramón Ayala, aún activo con los Bravos del Norte, nunca dejó de rendirle tributo. No solo con palabras, sino también con actos. En cada entrevista, en cada festival donde tocaba alguna canción de la etapa de Relámpagos, el recuerdo de Cornelio volvía a brillar. Tras la muerte de Cornelio Reina en 1997, el mito adquirió otra dimensión. Ya no se trataba solo de recordar su carrera, sino de protegerla del olvido, de narrarla, de transmitirla. Ramón Ayala, visiblemente afectado por la pérdida, declaró que nunca hubo rencor real entre ellos, solo caminos distintos. Y en múltiples conciertos posteriores, dedicó temas como Me caí de la nube o Te vas ángel mío en su honor. De algún modo, cada vez que Ramón subía al escenario, la mitad del espíritu de los Relámpagos seguía viva. A medida que pasaron los años, comenzaron a circular rumores. Algunos aseguraban que existían grabaciones inéditas de los Relámpagos. Otras voces sostenían que antes de su reencuentro en 1995, habían estado trabajando secretamente en un álbum que nunca llegó a completarse. Aunque ninguna de estas teorías fue confirmada oficialmente, lo cierto es que en 2004 apareció una recopilación titulada Los Relámpagos, Más allá del tiempo, con versiones alternativas de algunos temas y una canción instrumental que nunca antes había sido publicada. El misterio volvió a prender la chispa entre los fanáticos. ¿Qué más quedaba oculto en los archivos?